grabación. Entonces, como les indicaba, ahorita voy a compartir pantalla y voy a iniciar dándoles algunos tips que les pueda servir para el proceso de desarrollo de su tesis en ese sentido. Aquí no importa si usted es de universidad privada o es usted de la San Carlos en ese sentido. Eso no tiene. Los detalles o los tips que le voy a dar a continuación, pues son parte de lo que usted debe de tomar en cuenta para poder graduarse en ese sentido. Bueno, un momentito. Ahí está. Bueno, dice bien, pues. Uno de los primeros tips que les puedo dar para empezar el proceso de graduación es lo siguiente. Por favor, los que no hayan cerrado Pensum, se les aplica esto, para los que no hayan cerrado Pensum. Después ya les daré otros tips a los que ya cerraron Pensum, pero voy a empezar primero con los que no han cerrado. Yo no sé en qué semestre está usted. Usted estará ahorita en el séptimo, octavo, o noveno, o décimo semestre. Por favor, haga algo antes. Yo no sé si ustedes tienen la costumbre de pedir la certificación de cursos. La certificación de cursos que a ustedes les permita comprobar oficialmente en su facultad o en su universidad que ustedes han aprobado ese semestre o ese ciclo, como ustedes le quieran llamar. Entonces, vaya usted a su control académico, ahorita usted lo pide en forma virtual, pues en ese sentido, y pida la certificación de todos los cursos que usted ha llevado. Voy a poner una cantidad, yo sé que en algunos es menos, en algunos es más. Digamos que usted, su carrera está conformada por 10 semestres y que en cada semestre usted lleva 5 cursos, por poner una cantidad, pues así. Entonces, estamos hablando de un total de 50 cursos. En algunas unidades académicas es menos la cantidad de cursos y en otros es más, pues, pero estoy poniendo una cantidad así estándar. Entonces, por favor, pida la certificación general de cursos para evitarse sorpresas. Es que hay algunos que creen que como aparece la nota en el acta que el catedrático dio, pues ya tengo ahí realmente ganado ese curso. No, vayan a verificar a control académico que realmente tienen ustedes aprobado ese curso para evitarse sorpresas, porque usted puede llegar al décimo semestre, supuestamente decir, ya cerré pensum, pide su certificación y resulta que tiene perdido, digamos, derecho 1. Y resulta que derecho 1 le vota derecho 2, derecho 3 y derecho 4, por decirlo de alguna manera. Usted sabe que en los cierres en los pensum cerrados propiamente de algunas facultades, perder un curso es perder literalmente un año, pues en ese sentido. Entonces, por favor, revise o pida su certificación. Los que ya tienen el cierre de pensum, pues con ellos ya no hay ningún problema, porque ahí ya les extendieron el cierre de pensum. Eso significa que ustedes sí realmente cerraron pensum, pues entonces con ellos no hay ese problema. Bueno, número 2, por favor, otra observación que ustedes deben de tomar en cuenta. No se olviden de los idiomas. Recuerden que para poder graduarse en la universidad necesitan tener aprobado, en este caso por CALUSAC o su centro de idiomas de su universidad, porque aquí no importa si es de universidad privada o San Carlos, pero en este caso me voy a referir a la San Carlos. Tienen que tener aprobado cierto nivel o extendido una certificación por CALUSAC, en ese sentido. En algunas unidades académicas piden el nivel 10 o el nivel 12, en ese sentido. Imagínense, usted ya cerró Pensum, ya le aprobaron su punto de tesis, ya le aprobaron su anteproyecto y está a punto de presentar el informe final de tesis, pero resulta que usted se había olvidado del idioma y usted va en el nivel 6, por ejemplo, del idioma, ya sea inglés o cualquier otro idioma extranjero o idioma maya propiamente. Y usted va en el nivel 6 y su facultad le pide el nivel 10. Entonces le hacen falta 4 niveles. Eso significa más o menos 1 año o 2 años. Eso los va a atrasar a ustedes. Entonces no se olviden de los idiomas. En algunas unidades académicas solicitan 2 idiomas. En otras solo 1 propiamente. Entonces ese es un detalle que también deben de tomar en cuenta ustedes. Tercer tip que usted debe tomar en cuenta. Esto sí va para todos. Esto sí va para todos. Por favor, revise que la papelería que usted tiene en la universidad, esto incluye universidades privadas también, esté completa. ¿Se recuerdan ustedes cuando ingresaron por primera vez a la universidad? No sé qué número de carnet sean ustedes, pues eso es lo de menos. Entonces, cuando ustedes ingresaron a la universidad,
tal vez en ese momento usted solo llevaban, digamos, fotostática o solo llevaban la fotocopia del título o la fotocopia o una autorización por parte del colegio donde estaba en proceso la certificación de cursos y se los recibió la universidad propiamente. Pues, la universidad decía, mira, le hace falta tal papelería, pues, pero a algunos se los olvidó por completo y estamos ya a punto de graduarnos. Entonces, ¿qué es lo que usted debería de hacer? Esto va para todos. Esto va para todos. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente. Bueno, ahorita en la Universidad de San Carlos no se puede, pues en ese sentido, pero lo pueden hacer en forma virtual. Pidan, ingresen a la página de registro y estadística propiamente y pidan, en este caso, pidan una certificación de que ustedes tienen completo su papelería, en ese sentido. Esa con una vez que la pidan más que suficiente, no hay necesidad de pedirla cada año, solo una vez la pueden pedir. Entonces vienen ustedes y ahí el registro de estadística va a verificar su expediente y va a ver que esté completo o les va a indicar, mire, le hace falta tal papelería, le hace falta tal elemento. Entonces ustedes tienen que complementar eso, porque si no, no se van a poder graduar. Repito, eso es tanto para las privadas como para los ANCAROS. Otro detalle que también no lo deben de olvidar. Por ejemplo, hay algunas personas que no tienen la papelería completa en la universidad. Por ejemplo, les hace falta la certificación de cursos, las que les dieron en su colegio, allá a nivel medio propiamente. Pero resulta que ese colegio ya no existe, ese colegio desapareció. Eso sucede en algunos lugares. Entonces, tienen que abocarse, en este caso, a la departamental a pedir esa certificación o si se les perdió el título, eso ya es un procedimiento más burocrático y les va a llevar tiempo. Entonces, por eso, adelanten en ese sentido, para tener completo toda la papelería que les solicite la universidad, para que no haya ningún tipo de atraso en ese sentido. Otra situación, solvencias en las bibliotecas, tanto en las bibliotecas de su universidad como en la biblioteca o el centro de documentación de su facultad, que todos ustedes estén completamente solventes en ese sentido. Que si se han prestado algún libro, bueno, ahorita por la situación de la pandemia, pues los préstamos estaban suspendidos, pero ya en algunas universidades ya hay clases presenciales, entonces, y las bibliotecas están recibiendo a las personas y están nuevamente regresando a esa normalidad que estábamos antes del 20 de marzo del año 2020. Otra situación, por favor, fíjense bien, y eso les va a servir para lo que vamos a ver más adelante, los aspectos administrativos y los aspectos burocráticos que su universidad o que su facultad les pida. Uno de ellos, uno de los aspectos administrativos es, por ejemplo, si usted ya cerró Pensum, a usted ya le dio control académico, la certificación de que usted complementó todos los cursos de su carrera, pues usted debe de abocarse, en este caso, a su universidad y que le extiendan la famosa matrícula consolidada. Eso solo es para aquellos que ya cerraron Pensum, es decir, o sea, que ya terminaron propiamente sus cursos, en ese sentido. Entonces, esa matrícula consolidada, por ejemplo, en la San Carlos, usted se escribe ahorita propiamente y esa le va a valer por 2 años, propiamente. No hay necesidad que usted se esté escribiendo cada año. Ahí, ojo, por favor, ojo. La mayoría ahorita son estudiantes regulares, no importa si es de la privada o de la San Carlos, son estudiantes regulares. Con la matrícula consolidada, usted sube de una categoría. Usted deja de ser estudiante regular y ahora se convierte en estudiante para graduación, en ese sentido, para proceso de graduación. La matrícula consolidada, como les repito, le vale 2 años. ¿Se recuerdan que yo siempre les he dicho que una tesis me puede llevar entre 9, 12, 18 o 24 meses para hacerla? Es lo que les acabo de mencionar ahorita. Esta matrícula les va a valer por 2 años. Entonces, esa matrícula les va a servir para hacer otro proceso administrativo, que todos lo tenemos que hacer. No se olvide de los privados. En algunas unidades académicas, por ejemplo, Derecho, hay 2 fases, fase privada y fase pública. En otras unidades académicas, solo una fase de privado se solicita, pues en ese sentido. Entonces, hay que cumplir ese procedimiento de hacer ese privado y de tener esa matrícula consolidada. Entonces,
Todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Algunos se olvidan de alguno de esos elementos. Algunos se olvidan de esos detalles y eso usted debe tomarlo en cuenta para poder iniciar el proceso de graduación en ese sentido. Entonces, ya tomando en cuenta esos detalles, ya manejando propiamente esos aspectos que acabamos de mencionar, entonces vamos a entrar propiamente a lo que es ya en sí el tema de hoy. Hoy nos corresponde abordar lo que es el marco administrativo. Este marco administrativo, propiamente, es donde el estudiante, o sea, usted propiamente, va a tener una etapa muy importante, la planificación de su proyecto o la ordenación de todas las tareas o actividades que usted quiere alcanzar o que usted se propuso como meta para hacer la tesis propiamente. Esto es eminentemente personal. En este sentido. Este marco, como se los dije al inicio de la clase, el asesor ni el encargado de metodología se van a meter tanto en esto, porque esto es eminentemente personal. Si usted hace un buen marco administrativo, a usted le va a permitir, de alguna forma, llevar un mejor control de su tesis. La semana pasada, cuando vimos el marco metodológico, yo les explicaba que ya podíamos empezar a utilizar aquellas etapas del proceso administrativo. Planificación, planeación, control, presupuesto, cronograma y la famosa retroalimentación. Pues aquí es donde más se va a utilizar esas etapas del proceso administrativo, en ese sentido. Porque aquí va a haber una retroalimentación, va a haber un presupuesto y va a haber un cronograma que usted va a tener que elaborar. Ojo, aquí sí, miren, aquí sí pongan atención en esto. ¿Se recuerdan cuando vimos allá el marco conceptual que la mayoría de personas ponen en el marco conceptual cuando hicieron la delimitación temporal, lo ponían por meses, el tiempo que les iba a llevar a hacer la tesis? Y habíamos dicho, y lo hemos recalcado, que en el marco conceptual, en la delimitación, se pone en forma anual. Es el tiempo de estudio que usted quiere hacer en su tesis. Aquí en el marco administrativo, como lo vamos a ver más adelante, aquí sí se va a dar cuenta usted cuánto tiempo le va a llevar o cuánto tiempo usted calcula que va a hacer la tesis. Aquí sí es meses. ¿Cuánto tiempo le va a llevar a usted a hacer ese proceso de la tesis? Tomando en cuenta, ojo, lo que vimos la semana pasada, esas técnicas o esos instrumentos con los cuales usted va a aplicar propiamente para obtener los datos. Ahí se recuerda que les dije la semana pasada, las entrevistas o las encuestas no depende de mi tiempo, depende del tiempo que la persona me vaya a dar propiamente en ese sentido. Entonces, hay que tomar en cuenta ese apartado. Entonces, el marco administrativo propiamente en sí me va a permitir, o es la razón propiamente para poder tener un orden. Es que hay muchas personas que cuando llegan a esta fase realmente han improvisado. Hay muchas personas que han cometido grandes errores a la hora de hacer propiamente o cuando están elaborando su tesis. El aspecto de la improvisación. A veces algunas personas, por la urgencia de graduarse, han obviado algunos detalles. ¿Se recuerdan en la sesión número 2, cuando estábamos sabiendo los errores comunes o los errores típicos de la elaboración de tesis? Algunas personas tienen presión por parte de la familia o tienen presión por parte del trabajo. Les quieren dar una oportunidad laboral, les quieren dar una oportunidad de ascenso, pero les están exigiendo la tesis lo más pronto posible. Hoy les hacen esa propuesta y en la empresa quieren que usted se gradúe, digamos, a febrero o marzo del otro año. Y eso es imposible, no se puede. Pero algunas personas caen en esa presura o en ese temor, en ese estrés y hacen mal los procedimientos de la tesis en ese sentido. Entonces caen en esos apartados de improvisación. El marco administrativo también me va a permitir a mí, en forma personal, al investigador, al tesista, a la persona que está haciendo esa monografía o ese artículo científico, ordenarme en ese sentido. Y básicamente requiere planificación, requiere una ordenación sistemática de todas las actividades para poder cumplir los objetivos que ustedes se han planteado. Esos objetivos generales, esos objetivos específicos. Y ojo, allá ustedes pusieron objetivos temporales, ¿se recuerdan? Y en los objetivos temporales ustedes habían calculado más o menos cuánto tiempo les iba a llevar a hacer la tesis. Ahora es aquí donde se va a ver esos objetivos temporales.
Para la planificación de este marco administrativo, también hay que definir la forma en que usted va a ejecutar cada una de las actividades propiamente. Aquí se requiere algo que se conoce como retroalimentación, un proceso que me permita de alguna forma verificar todo lo que he hecho anteriormente. Tengo que saber planificar, tengo que saber llevar debidamente el procedimiento que mi facultad o mi universidad me solicita para graduarme. Todos los detalles que les hablé anteriormente, todos esos aspectos burocráticos y administrativos, porque eso le va a permitir a usted alcanzar esas metas y alcanzar esos objetivos que usted está planeando. Cuando usted planifique su proyecto, en este caso, su tesis o el marco administrativo, debe tomar en cuenta tres características. Uno, su proyecto es temporal. ¿Qué significa? Que tiene una fecha de inicio en el cual usted inició el proceso. ¿Se recuerda cuando usted decidió, voy a trabajar tesis, voy a empezar a buscar posibles temas de tesis? Y cuando usted ya empezó a buscar esos posibles temas de tesis, empezó a hacer su biblioteca física o su biblioteca digital. Y usted en algún momento decidió, bueno, este va a ser mi posible tema de tesis, y se abocó al encargado de metodología y le presentó esa propuesta. Y ahí se la aprobaron propiamente. De ahí le dieron un dictamen o le dieron propiamente autorización para iniciar el proceso de tesis. Eso es propiamente lo que se inicia a lo que se refiere con lo temporal. Hay un inicio. Y la finalización sería propiamente ya la presentación del examen público, en este caso, pero eso lo vamos a estar viendo dentro de 15 días. Pero todos esos detalles debe tomarlo en cuenta, desde cuando usted inició hasta cuando usted va a finalizar. Y eso me puede llevar 9, 12, 18 o 24 meses de trabajo, o más propiamente, porque se los vuelvo a repetir, ustedes tienen otras actividades que hacer, tienen actividades deportivas, sociales, religiosas, familiares, de pareja, tienen otros compromisos que hacer. Ustedes no le van a estar dando aquello de 24/7 a la tesis, eso es imposible pues, en ese sentido. Segundo detalle que ustedes deben de tomar en cuenta, el anteproyecto o proceso que ustedes están haciendo se realiza solo una vez y esto no se repite. ¿Qué significa? Que ustedes ahorita están elaborando el anteproyecto o protocolo o diseño de tesis. Lo van a presentar, se los aprobaron, empiezan a hacer el trabajo de campo, hacen la obtención de esos datos, luego elaboran la tabulación y luego hacen el informe final y hacen ya el proceso de examen de graduación. Solo una vez se hace todo ese proceso. Si ustedes alguna de esas etapas la hacen mal o de alguna forma les indican que ese procedimiento está errado, pues les van a hacer algún tipo de sugerencias, ya sea por el asesor o el encargado de metodología, y usted tiene que hacer esos cambios o esas sugerencias que le están haciendo. Y va a tener que volver a esas etapas y no va a poder adelantar o no va a poder seguir el procedimiento. O en algunos les rechazan por completo o les dicen, mire, eso está mal y tiene que volver a empezar. Entonces, por eso que esas etapas de ese proceso de planificación es donde se vuelve o se dice que solo es una vez. Y el tercer procedimiento que usted debe utilizar es mucho basado a los objetivos específicos y a los objetivos temporales. Regresemos a ellos, a ver qué era lo que yo me proponía y a ver si ahora realmente estoy alcanzándolos o los estoy ejecutando. Y eso de alguna manera me va a permitir entonces poder elaborar mi programa, poder elaborar mi proyecto. Dice bien, pues en este sentido, pongan atención a esto. Este marco administrativo del que vamos a hablar el día de hoy es la cuarta unidad de ese anteproyecto. La primera era el marco conceptual, la segunda era el marco teórico, la tercera es el marco metodológico y la cuarta es el marco administrativo. Pero el marco administrativo, ojo, solo me sirve para elaborar el anteproyecto. Ojo, el marco administrativo solo sirve para elaborar el anteproyecto, para empezar a elaborar esas estrategias para hacer mi trabajo de campo. El marco administrativo no aparece en el informe final. Eso lo vamos a estar viendo entre 15 días. Ese marco administrativo no aparece ahí, pero es un elemento muy importante para poder iniciar la tesis en ese sentido. El marco administrativo me va a permitir de alguna forma esa organización, ese control, esa retroalimentación de lo que yo estoy trabajando. Porque en algún momento yo necesito regresar
En algún momento tengo que ver si mis estrategias a mediano, a corto o a largo plazo las estoy cumpliendo. Usted sabe que hay objetivos o metas a corto plazo. Uno está entre 6 meses a un año. Verifique cómo va usted ese proceso administrativo o ese proceso burocrático de lo que hablábamos en su universidad o en su facultad. Ya hice mis privados, ya hice, estoy bien con la papelería de la universidad, ya tengo esa matrícula consolidada propiamente, todo eso que hablábamos al inicio. Luego usted ya viene con esas estrategias a mediano plazo, que podemos estar hablando de 1 año a 2 años, que es lo que a usted le va a llevar propiamente el desarrollo de su tesis. Pero usted debe de cumplir este procedimiento. Primero, cerrar penso. Luego, hacer mis privados. Y tercero, hacer esa fase de tesis. Ese es el orden lógico para poder graduarme en la universidad. Pero hay algunas personas que empiezan, no quiero empezar a hacer la tesis para adelantar y luego voy a empezar a ver privados y luego tal vez voy a cerrar penso. No, hay que llevar un orden, hay que llevar un debido proceso. Se los decía cuando en la primera sesión, propiamente, hay algunas personas que dicen, es que quiero adelantar, ¿para qué voy a estar esperándome a que me aprueben eso? Pero si no se lo han aprobado, ¿por qué se pone a hacer trabajos que no tiene autorización y que no tiene de alguna forma ese proceso de que su facultad le permita hacer eso propiamente? Hay que ser pragmático, hay que ser realista en ese sentido. Con el hecho de querer adelantar no significa que me vaya a poder graduar lo más pronto posible, más bien me va a atrasar en ese sentido. Y luego están las estrategias a largo plazo. Estaríamos hablando de 2, 3 años propiamente, o 5 años. Era lo que les decía. Yo no sé cómo ustedes vean la tesis, pero yo les recomiendo que ustedes vean la tesis como una puerta laboral, como una puerta o una estrategia personal, profesional. Ustedes se van a volver especialistas de esa problemática o especialistas de esa temática que ustedes están abordando. Y eso los van a tomar en cuenta, ya sea en empresas del sector privado o en empresas del sector público. Y eso de alguna forma usted tiene que cumplir estas cuatro fases. El famoso control. Ubíquese usted cómo estaba antes de iniciar la tesis, cómo está ahorita que está desarrollando la tesis y cómo usted va a dejar propiamente ese trabajo de tesis. Ese es el proceso o esa programación, porque eso le va a permitir a usted poder ejecutar sus actividades, poder planear esas actividades y poder obtener algún tipo de financiamiento o presupuesto para desarrollar la tesis. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante en ese sentido. Entonces, este pequeño esquema que usted aquí ve puede ser una especie como de retroalimentación, porque hay que volver a alguno de esos marcos que ya he elaborado anteriormente. ¿Se recuerdan cuando yo les decía, cuando vimos el marco teórico? En algún momento ese marco teórico lo tengo que dejar tranquilo, descansado, porque tengo que empezar a elaborar el marco metodológico y empezar a trabajar el marco administrativo. Pero ahora necesito regresar a terminar ese marco teórico, si no es que lo he terminado propiamente, para poder cumplir las fases. Porque si yo quiero presentar mi anteproyecto, tengo que estar terminado todos los marcos que he presentado. Y si ya voy a hacer mi informe final de tesis, tengo que haber cumplido con cada uno de los procedimientos que mi asesor o la persona que me está supervisando ha visto en ese proceso. Entonces, el marco administrativo propiamente debo de responder estas preguntas. ¿Qué quiero hacer? Realmente, la idea que yo tenía al inicio, cuando yo presenté mi propuesta de tesis, ¿realmente la estoy cumpliendo o hubo algún tipo de cambio? Lo ideal sería que hubiera habido algún tipo de cambio, porque usted se ha vuelto más experto. Usted inició con una idea de un tema, inició con la idea de un problema propiamente. Ahora usted ha encontrado particularidades o ha encontrado ciertos elementos esenciales a ese problema que usted está investigando. Se ha vuelto más experto. Entonces, usted de esa forma le ha permitido poder modificar esas ideas que usted tenía. Pues lo ideal sería que usted haya sufrido algún tipo de cambio, que no se haya quedado estancado, pues en ese sentido. La segunda pregunta que usted tiene que hacer es, ¿por qué quiero hacer eso? Allá tenía usted sus objetivos. Regrese a esos objetivos temporales, a esos objetivos específicos y generales que usted tiene y vea si realmente se están cumpliendo o no. Vuelvo a repetir, esto es muy subjetivo.
Habrán personas que sí podrán responder a estas preguntas y que podrán hacer más fácil este marco administrativo del que vamos a ver el día de hoy. Pero habrán otras que, no, tan complicado lo que le está hablando el licenciado. No, yo lo que quiero es nada más graduarme y voy a presentar algo así, sencillamente solo por salir del paso. Eso ya es la mentalidad que usted tenga, la idea que usted tenga propiamente para hacer su trabajo de tesis o su artículo científico o su monografía en ese tipo. Otro elemento, ¿qué, cuánto tiempo me va a llevar propiamente o para qué quiero hacer esta tesis? Es donde usted va a empezar a organizar sus actividades, va a empezar a tomar en cuenta todos esos aspectos administrativos y burocráticos de mi universidad. Esos detalles que yo les mencioné al inicio de la clase del día de hoy, tómelos en cuenta. Hay facultades que son muy burocráticas en ese sentido. Eso incluye las San Carlos como incluyo privadas. Son muy burocráticas en ese sentido. Por cada proceso hay que entregar un expediente en ese sentido. Como hay otras facultades que sí son más ágiles en ese sentido, como hay universidades que son ágiles. No es que quieran que salga la gran cantidad de profesionales, no, no es eso, sino que ellos lo que están haciendo es facilitarle al estudiante el proceso de graduación. Ahora con la situación de la pandemia, más complicado se puso esto de graduarse, porque en algunas unidades académicas propiamente, pues crearon algunos correos para que usted supuestamente tuviera comunicación más ágil, entre comillas, con su asesor o con el encargado de metodología o con los aspectos administrativos de su facultad, pero más complicado se puso ahora propiamente, porque en algunas facultades ni leen los correos propiamente, les pusieron un correo o les pusieron un número de WhatsApp y usted escribe, solo ve que leyeron el mensaje, pero no recibe respuesta. Entonces, no se está cumpliendo ese proceso de agilización. Y es donde las personas caen en ese estrés propiamente, y caen en esa desesperación, o caen en ese proceso, ya no quiero hacer nada. Realmente mi universidad o mi facultad propiamente me complica mucho la existencia. O usted en algún momento, con esos cambios, esas sugerencias que el asesor le está diciendo, propiamente usted se las envía por el correo o se las envía a un número de WhatsApp y él no le contesta propiamente. Entonces dice, ¿para qué me dieron este correo? ¿Para qué me dieron este número telefónico si no tienen ese proceso de agilidad? O sea, en algunas unidades académicas, tanto de privadas como de la San Carlos, esto de la pandemia vino a atrasar a los estudiantes. Como hay otras unidades académicas que crearon las famosas oficinas virtuales, en el cual, a través de una sala de Meet, como la tenemos ahorita en ese momento, habilitan cierto horario propiamente y usted solo busca ese horario de ese asesor, de esa persona de encargado de metodología o aspectos administrativos de su facultad y usted se puede comunicar con ellos en esas horas y ahí le responden y les aclaren todas las dudas. Hay unidades académicas y hay universidades que sí han hecho y han cumplido ese proceso. Y de todos modos, ahorita, olvidemos los problemas que hay ahorita en la Universidad de San Carlos, olvidemos esos problemas. Pero en algunas unidades académicas hay atención al público fuera de la universidad propiamente, en ese sentido, en el cual están atendiendo al estudiante para certificaciones de cursos, están atendiendo al estudiante para problemas o que hayan tenido ustedes en su EPS o en su tesis propiamente. Hay unidades académicas que están haciendo eso, pero la mayoría tienen esas oficinas virtuales. Entonces usted, a través de estas preguntas, verifique cómo va su tesis. Reúnase con el asesor, pregúntele. Eso no tiene nada de malo que usted le pregunte al asesor, mire, licenciado o licenciada, realmente quisiera saber si realmente usted me va a apoyar o no en ese sentido, porque yo le mando y le mando mi material y usted no me responde, o vaya a buscarlo, pues, en ese sentido. Usted está, por ejemplo, en la capital o está en algún departamento y sabe que ese asesor está en ese mismo municipio o está cercano a usted, pues búsquelo, pregúntele, si no, pues cámbielo en ese sentido, porque sabe que usted que esa persona le va a atrasar. Eso le va a permitir a usted ver los recursos con los cuales usted tiene, esos recursos materiales, esos recursos técnicos y lo más importante, esos recursos físicos que usted va a necesitar para hacer propiamente ya su trabajo de tesis. Entonces, el marco administrativo, propiamente, que es el que hoy nos corresponde, requiere mucho planificación, requiere mucho planeación por parte de ustedes, requiere que usted tenga un orden, requiere que usted tenga propiamente un proceso que le permita poder cumplir a cabalidad esas etapas que usted quiere llevar a cabo propiamente. Entonces,
El marco administrativo en sí, nosotros lo vamos a entender propiamente como las etapas de planificación o las etapas en el cual el estudiante va a ver si realmente su proyecto está siendo viable o si hay que hacerle algún tipo de cambios, algún tipo de mejoras o algún tipo de retroalimentación al proyecto que ustedes están trabajando. Aquí hay que hacer algo previamente. Cuando usted inicia esa etapa del proceso administrativo, debe de revisar propiamente sus objetivos, debe de revisar el personal de apoyo que usted necesita. Ahí lo vamos a ver más adelante. Usted necesita personas que le ayuden a hacer la tesis, no que se las hagan. Eso es muy distinto. Esos elementos o esos recursos van a formar propiamente elementos esenciales para poder alcanzar sus metas, para poder alcanzar esos objetivos que usted persigue y tomar en cuenta el tiempo. Ojo, eso es un elemento muy importante. El tiempo que le va a llevar cada etapa o cada proceso que usted necesita para la ejecución de ese proyecto. También empieza a cumplir los famosos perfiles de esas personas que le van a apoyar, lo vamos a ver más adelante, y los perfiles de los recursos humanos, de los recursos técnicos y financieros. Y aquí viene un consejo para ustedes, por favor. En los recursos técnicos hay que manejar muy bien, ojo, el sistema operativo donde usted lo está haciendo, pero más importante, el procesador de texto. No sé qué Office estén ustedes manejando. Deben de manejar muy bien Word, Excel, OneNote, deben de manejar muy bien también Access, en ese sentido, para el desarrollo de su tesis. Se van a dar cuenta que necesitan por lo menos esos cuatro paquetes, manejarlos muy bien para el desarrollo. Por ejemplo, en Word, que es donde la mayoría lo hacen. Yo no sé qué Word utilicen ustedes. Word, el Office 2016, el Office 2019, el Office 365. No sé, eso ya depende de lo que usted tenga a las manos propiamente, pero hay que dominarlo muy bien. Porque en algún momento, por ejemplo, cuando yo esté trabajando en Word, por ejemplo, los famosos interlineados, los famosos márgenes, cómo paginar y cómo compaginar algunas páginas y algunas que no propiamente. En Excel me va a servir propiamente para hacer el proceso de tabulación, para poder interpretar los datos, para poder presentar las gráficas que yo necesito para uno de esos capítulos que voy a presentar en mi informe final. Access me va a permitir de alguna forma llevar un control, un diagrama de flujos que me permita de alguna forma poder estructurar propiamente apartados o técnicas que yo necesito para mi tesis. Y OneNote me va a permitir para hacer el famoso cronograma en ese sentido, para poder manejar. Claro, la mayoría, pues, yo el cronograma lo voy a hacer en Word propiamente, o lo hago en Excel y lo hago con barritas, pero no es así de hacer el cronograma. Lleva un debido proceso, lleva un debido tiempo. Entonces, cumpliendo esas fases, entonces yo puedo ya de alguna forma empezar a elaborar ya mi marco administrativo. Ojo, por favor, ojo en esto. Para iniciar el marco administrativo necesito, esto que les quede claro, necesito haber terminado el marco conceptual, haber ya terminado el marco teórico y haber terminado el marco metodológico. No puedo empezar a trabajar el marco administrativo si no tengo terminados los marcos anteriores. Porque aquí yo voy a ver en este caso, para empezar a desarrollarlo, estas tres preguntas. Uno, ¿cómo voy con mi proyecto? ¿Estoy cumpliendo lo que me he planteado? ¿Ya terminé las actividades anteriores? ¿Ya culminé los procesos anteriores? Entonces, si ya los he terminado, me va a permitir de alguna forma organizar. Y esto me va a permitir entonces poder responder la segunda pregunta. ¿Qué recursos necesito para poder hacer mi tesis? Un recurso que usted puede considerar importante, algunos van a decir, esta está de más, pues, pero hay personas que no lo tienen. Por ejemplo, el acceso a una computadora. A mí me han permitido o me han prestado una computadora para hacer el anteproyecto, pero luego necesito una computadora para hacer mi trabajo de campo y una computadora para hacer el informe final. Ahorita me la prestaron. Entonces vengo yo y digo, bueno, necesito un recurso que es comprar o alquilar o prestar por un tiempo propiamente esa computadora. Esa computadora puede ser personal
o una computadora de escritorio. Usted sabrá qué recursos necesita. También empezará a tomar en cuenta usted recursos de papel, de fotocopias, de impresoras, de lápiz, de teléfonos, de transporte, algún tipo de material que usted necesite propiamente para el desarrollo de su tesis. Y el tercer factor que usted debe tomar en cuenta, el tiempo que le va a permitir cumplir cada actividad, cada proceso que usted necesita presentar propiamente. Le vuelvo a repetir, y eso lo vamos a ver cuando veamos el cronograma. Hay ciertas actividades que necesito iniciar y hasta que las termine, puedo iniciar otras actividades. Como hay actividades que yo puedo iniciar 2 o 3 al mismo tiempo, pero esto ya dependerá propiamente de las etapas en las cuales yo me encuentre o en las etapas en las cuales estoy desarrollando propiamente ese proceso. Entonces, el marco administrativo se divide de la siguiente forma. El marco administrativo está conformado por estos 4 elementos. Aparece un quinto ahí, pero después se los explico. El marco administrativo necesito elaborar primero un cronograma. Necesito tomar en cuenta los recursos, el presupuesto, la bibliografía que he utilizado para el desarrollo de mi anteproyecto. El quinto, que pusimos ahí anexos, eso lo vamos a dar cuenta cuando terminemos la clase, que vuelvo a repetir, el anteproyecto solo es para hacer, el marco administrativo solo me sirve para hacer el anteproyecto. Pero en el informe final no va a aparecer este apartado, esta cuarta sección. En el informe final va a aparecer capítulo 1, marco conceptual, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y si usted le quiere poner un capítulo 5, 6 o 7, 8, esto ya es decisión suya, es su tesis propiamente. Pero no va a aparecer en el informe final ese marco administrativo, pero va incluido dentro de los anexos en el informe final. Eso lo vamos a ver a más detalle cuando veamos cómo se presenta el informe final de tesis. Pero nosotros nos vamos a enfocar propiamente a los primeros 4, al cronograma, a los recursos, al presupuesto y a la bibliografía, para poder elaborar este marco administrativo que nosotros estamos ejecutando ahora. Entonces, vamos a iniciar propiamente con el número 1, el cronograma. El cronograma es donde voy a definir los lapsos de tiempo entre cada evento. La palabra cronograma proviene del latín crono, que significa tiempo, y grama, que significa un mensaje. En este caso yo voy a elaborar un documento, voy a elaborar una gráfica que me permita poder poner ahí el tiempo de cada actividad o de cada evento, que los voy a poder medir por unidades. Esas unidades de tiempo pueden ser años, meses, semanas propiamente. Hay algunos que cuando empiezan a hacer el cronograma lo empiezan hasta a poner por día, hasta por hora y por minutos. Tampoco nos pongamos un cronograma tan rígido, pues, porque ese cronograma va a sufrir algún tipo de cambio, va a sufrir algún tipo de modificación. Recuérdense, uno de los elementos que me va a permitir o que en algún momento voy a tener que cambiar es, por ejemplo, las actividades o las técnicas o instrumentos que yo planteé allá en mi marco metodológico. Allá planteé que iba a elaborar entrevistas, que iba a elaborar encuestas, pero repito, no depende del tiempo mío, sino que depende del tiempo que la persona me vaya a dar para poder atender. Entonces, el cronograma me va a servir para calcular el tiempo que me va a tomar la realización de cada una de las actividades. La mayoría elaboran el cronograma a través de una gráfica de Gantt, en el cual es un cuadro de doble entrada, en donde en la columna vertical se colocan las etapas y actividades, y en la columna horizontal voy a fijar los periodos por días, semanas o meses. Eso ya depende propiamente de usted cómo se organice en ese sentido. El cronograma, repito, es donde yo voy a tomar en cuenta las etapas, los procesos. La primera fue presentación o aprobación del punto de tesis. Ahí yo no sé cuánto tiempo se va a llevar. Vuelvo a repetir, aquí hay que ver la burocracia de mi facultad en ese sentido. Yo hoy estoy a día 21 de octubre del año 2022 propiamente, entonces voy a decir, bueno, el 23, que es el 24, perdón, que es lunes, voy a llegar a mi facultad y voy a presentar la propuesta al encargado de metodología. Pero viene él y me dice, mire, tiene que pedir una cita previa para poder presentar esto.
y la cita se la vamos a programar a usted para el 30 de octubre. Eso me atrasa. Llego el día 30 de octubre, llegó la propuesta, si me la aprobaron, pues qué bien, pero en algunos casos me las rechazan en ese sentido y me van a decir, vengas dentro de 15 días o vengas dentro de un mes propiamente. Entonces, ¿qué ocasiona? Esos detalles debo de tomarlo en cuenta cuando tenga que hacer mi cronograma en ese sentido, cuando yo tenga que manejar esa propuesta. Cuando ya me han aprobado propiamente el tema o la propuesta de tesis, pues ahora debo empezar a hacer el diseño o protocolo. Ahí va a depender del tiempo de usted, cuánto tiempo le va a llevar a hacer ese proceso, cuánto tiempo le va a llevar a usted calcular cada una de las actividades que usted tiene programada para ejecutar eso propiamente. Entonces, existen tres formas propiamente de elaborar cronogramas. La mayoría lo hacen a través de un cronograma de Gantt propiamente. Como dijimos, el cronograma de Gantt propiamente es donde yo voy a distribuir las tareas o las actividades en base a un tiempo, en base a una barra temporal, como ustedes la ven ahí. La programo por meses, la programo por, si quiere, por quincenas o por semanas, donde propiamente, mientras más larga sea la tarea, más larga va a ser la barra propiamente en ese sentido. Y eso de alguna forma me va a permitir tener una visión, me va a permitir poder tomar soluciones a corto o a mediano plazo, poder verificar que todo el proceso que yo estoy haciendo realmente lo estoy cumpliendo o no como es debido. Existe el cronograma llamado tipo PERS. Aquí es donde yo voy a priorizar las relaciones entre las distintas tareas que yo necesito para la elaboración de mi cronograma. Aquí en el cronograma de PERS, propiamente, yo le voy a dar más énfasis a actividades de inicio y de fin. Programa de PERS significa técnicas de evaluación y revisión de programas. En este caso, yo necesito revisar propiamente cada actividad, necesito previamente terminarlas en ese sentido para poder avanzar a otro proceso. No puedo, en este caso, yo iniciar determinada actividad o iniciar tal proceso si no he cumplido algunas. En ese diagrama de PERS también propiamente yo voy a tomar en cuenta los procesos para culminar o por los procesos para finalizar en mi proyecto en ese sentido. Y debe llevar un orden. Cuando hacemos el cronograma de PERS, lo voy a manejar a través de cajas, por ejemplo, esas cajas que usted ve ahí. Y en esas cajas depende propiamente de la prioridad que yo les dé propiamente a ese proceso. Y está el cronograma de diagramas de hitos, propiamente. En este tipo de cronograma yo voy a incluir propiamente solo aquellas actividades, ojo, aquí solo incluyo aquellas actividades que yo considero que son las más importantes, las más esenciales que yo necesito para la elaboración de mi trabajo. Esto ya queda a criterio ya de usted propiamente, pero aquí tengo que regresar propiamente en este caso a esos objetivos generales, a esos objetivos temporales propiamente, y de alguna forma ponerme metas, ponerme fechas, pero en este caso el cronograma de hitos, tengo que respetar esas fechas, tengo que respetar ese proceso que me ha llevado. Eso ya depende propiamente de usted, eso ya depende la valoración o el interés que usted tenga de poder presentar en debido tiempo. Como también, ojo, como también a veces el cronograma, ojo, a veces lo tengo que adecuar a lo que mi asesor me está pidiendo, porque el asesor le va a poner a usted determinadas fechas para cumplir ese proceso, para cumplir propiamente esas etapas que nosotros estamos elaborando. Entonces el asesor le va a decir, bueno, compañero, necesito que el marco conceptual esté elaborado para dentro de un mes. A partir de la fecha de hoy, que es 22 de octubre del año 2022, tiene un mes calendario para entregarme ese marco conceptual. Entonces ahí lo va a ir programando. El marco teórico usted va a tener 2, 3 meses para elaborarlo y usted lo va programando. Ojo, por favor, esto va para los que son de la San Carlos. En la San Carlos, ojo, no se trabaja el tiempo anual. En la San Carlos no son 12 meses de trabajo. Ojo en ese detalle, por ejemplo. En la San Carlos se trabajan únicamente 9 meses. Ahorita se van a dar cuenta ustedes. Los 9 meses son los siguientes. Vamos a empezar en enero. Usted sabe que la primera quincena de enero todavía están de vacaciones. Y la segunda quincena de enero es en lo que se vuelven a organizar propiamente dentro de su facultad. Entonces, olvidémonos de enero. Entonces, usted tiene que empezar a trabajar febrero. Pero luego viene un par de meses
que también hay un tipo de suspensión, ya sea marzo o abril, la famosa Semana Santa, en este caso la declaratoria de huelga. Si cae en marzo, en abril, pues no hay ningún problema, trabajo febrero y marzo. Pero yo no voy a estar entregando el anteproyecto o no voy a estar entregando mi informe final el jueves de declaratoria de huelga, porque 15 días va a estar ahí guardado en el escritorio del encargado de metodología o del asesor propiamente. Entonces, estamos hablando de literalmente que esos 2 meses también se pierden. Se pierde un tercer mes propiamente en ese sentido, lo que sería junio. En algunas unidades académicas, junio son vacaciones de medio año para el personal docente. El administrativo sigue trabajando, pero el personal docente no. En este caso, mi asesor o el encargado de metodología durante los meses de junio no me va a poder revisar el material. Entonces pierdo ese tiempo. Y los otros meses que se pierden son noviembre y diciembre. En noviembre ya están a punto de terminar las clases, están en exámenes finales en la facultad, propiamente, y le van a dar prioridad a las personas que están estudiando, no a alguien que esté haciendo tesis, pues en ese sentido. Entonces, en diciembre ya no hago nada propiamente, porque ya no está el personal docente en ese sentido, ya no está mi asesor, ya no está el encargado de metodología. Estarán algunos, propiamente, en algunas unidades académicas, cuando ya están las escuelas de vacaciones, pero van a atender únicamente a los estudiantes que están en escuela de vacaciones. Pero en otras unidades académicas, hasta el personal administrativo se ha ido de vacaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta esos detalles para la hora de hacer mi cronograma en ese sentido. Tomar en cuenta la burocracia, tomar en cuenta propiamente el tiempo que me va a llevar cada proceso. Eso es decisión suya. Es el tiempo que usted calcula que le va a llevar. Luego vamos con los recursos, que sería el segundo elemento. Los recursos se refiere propiamente a todos los elementos que usted necesita para poder desarrollar su investigación. Esos recursos se dividen en 3 propiamente. Están los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos técnicos. Ahí vamos a ir hablando de cada uno de ellos más adelante. Cada uno de estos elementos es importante para poder hacer mi tesis. Cada uno de ellos yo lo necesito para poder organizarme, para poder llevar esa planificación, para poder tomar en cuenta propiamente esas actividades y poder culminar mi proceso de trabajo de tesis o EPS o el trabajo que yo esté elaborando propiamente en ese sentido. Entonces vamos a iniciar propiamente con el primer elemento, los recursos humanos. Los recursos humanos es donde yo voy a enumerar a todas las personas, ojo, voy a enumerar a todas las personas que van a participar en mi proceso de investigación, que van a ayudarme, ojo, que me van a ayudar a hacer el proceso de la tesis en ese sentido. No que me la vayan a hacer, sino que necesito, ojo, necesito a 5 personas o 5 grupos de personas que me ayudan a hacer la tesis propiamente, no que me la van a hacer. Primer elemento que yo necesito o primera persona que yo necesito para ayudarme. 1, asesor. Aquí tengo que describir al asesor, hacerle ese perfil en 1 o en 2 páginas, propiamente indicando por qué yo escogí a ese asesor, porque según mi punto de vista es la persona idónea o la persona adecuada para poder asesorarme o supervisarme. Yo lo escogí. Ahora, si a mí me nombraron el asesor, también lo tengo que escribir aquí y tengo que tener información de por qué esa persona fue nombrada por la facultad o por la universidad para asesorarme. Entonces aquí hago una descripción detallada de esa primera persona, que es en este caso el asesor. Lo describo, hago un perfil de él. No tengo que poner el currículum, no es eso. Sencillamente pongo las características que tiene esta persona para haber sido nombrado asesor o porque yo lo escogí. Eso es decisión ya de usted. Segundo elemento que va dentro de los recursos humanos, el encargado de metodología. Aquí es la persona que me va a estar apoyando o la persona que me va a estar aprobando ese anteproyecto, esa persona que me va a estar dando la autorización para hacer el trabajo de campo. Y también necesito esa persona que me apruebe propiamente los aspectos operativos o los aspectos metodológicos, lo que vimos la semana pasada en ese sentido, que me va a orientar para poder seleccionar ese grupo con el cual estoy trabajando. Entonces también coloco aquí propiamente, a ese sí me lo nombra, eso sí lo nombra propiamente de la facultad, porque hay una persona del área de metodología dentro de cualquier facultad. Entonces ahí describo el perfil de esta persona. Tercer elemento
o tercer recurso humano que necesito para hacer mi tesis? El grupo de estudio propiamente, el grupo con el cual yo voy a trabajar propiamente, ese grupo de alumnos de primero o de segundo básico, esas personas del departamento de contabilidad o del departamento de ventas de tal empresa, o ese grupo de vecinos. Eso usted ya lo planteó, ojo, allá en la famosa delimitación. Allá usted especificó con qué grupo va a trabajar y luego lo detalló, se recuerdan, en el marco teórico, donde nos explicaba las características de ese grupo de trabajo, los famosos antecedentes que vimos en el marco teórico. Aquí solo menciónelo, solo indíquenos las características generales, no tiene que explicar nada, porque para eso está el marco teórico, solo explíquenos ciertos rasgos de ese grupo con el cual usted está trabajando. Cuarto elemento, este es opcional, este es opcional. Si usted quiere lo usa, si no, no. Pero se necesita para poder trabajar la tesis. Personas de apoyo, alguien que me acompañe, alguien que me ayude propiamente a hacer la tesis. Por ejemplo, puede ser un hermano, mi primo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, no sé quién, un amigo que realmente me está ayudando en aspectos de organización. ¿Se recuerda cuando usted tiene que pasar las encuestas o cuando usted está en algún momento haciendo algunas entrevistas? Esa persona le va acompañando propiamente. Él va con una cámara de video, él va con la grabadora, él está pasando las encuestas a las personas y él de alguna forma está llevándole los lápices. Él se recuerda cuando ustedes hicieron algún proceso de alguna actividad posteriori a las encuestas. Él se va a encargar de organizar todo eso. No es usted propiamente. Usted es el responsable, pero esa persona le ayuda. Eso es decisión de usted, si va a buscar a esa persona que me apoye. Si usted lo quiere hacer solo, está en su derecho. Y el quinto elemento, el quinto recurso más importante para poder trabajar la tesis. Sin esto no hay tesis, sin esto no hay EPS, sin esto no hay monografía. Este es el recurso humano más importante, usted. Ese es el quinto elemento. Aquí descríbase usted, háganos un perfil. No tiene que poner su currículum, no es eso. Descríbanos por qué usted se considera que es la persona idónea para hacer esa investigación de ese problema. Descríbanos sus características, las características que usted tiene como profesional, las características que tiene usted como especialista de ese problema. Entonces, esos son los 5 recursos que usted necesita, los recursos humanos, para poder hacer su tesis. El asesor, el encargado de metodología, el grupo con el cual usted va a trabajar, las personas o la persona de apoyo y usted. Pero ese quinto es el más importante de todos. Sin eso no hay tesis en ese sentido. Vamos ahora con los recursos materiales, el segundo inciso. Los recursos materiales es donde usted va a describir todos los materiales que usted va a utilizar para el desarrollo de la investigación. En términos contables, esto vendría siendo el mobiliario y equipo, pues todo lo que usted necesite para poder trabajar. Eso sería, por ejemplo, papelería, útiles o cualquier otro tipo de recursos que usted necesita para hacer la tesis. ¿Recuerdan? Se había hecho, necesito una computadora. Entonces te va a poner ahí las especificaciones de esa computadora. Usted lo que necesita en esa computadora, ya sea de escritorio o en esa computadora portátil, que tenga un sistema operativo, que tenga Windows. No sé qué Windows quiera manejar usted. Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10 o Windows 11 propiamente. Eso ya es decisión de usted. Usted sabrá cuál es el Windows. Pero no es tanto el sistema operativo. Lo que necesitamos es más que todo un procesador de texto, el Office, con el cual usted vaya a trabajar propiamente. Entonces usted iba a especificar que necesito el Office 2016, 2019 o el 365, no sé, o voy a utilizar otro Office. Hay diferentes paquetes de Office. Está Office, está Office Premium, en ese sentido usted sabrá, o usted puede trabajar el Office en nube propiamente. Entonces en ese caso usted va a decir, necesito acceso a Internet, que sería el tercer elemento. Pero usted no vaya a pedir ahí una computadora. Bueno, necesito una computadora para hacer mi tesis, pero me voy a comprar una computadora para jugador profesional, para Game Boy, en ese sentido. No, hombre, eso no. ¿Para qué necesitas tener una computadora tan específica para hacer una tesis? Es como decir esto. Me voy a comprar un Ferrari para ir a dar una vuelta a la manzana. No, usted busque una computadora que le permita tener un sistema operativo, un sistema de un procesador de texto y conexión a Internet. Es lo que usted necesita, una computadora sencilla. Necesita hojas, papel, lapiceros, necesita tinta, necesita teléfonos, necesita, si en algún momento usted necesita pues una tablet, usted sabrá qué es lo que usted necesita para hacer su trabajo de campo.
usted ponga todos los materiales que usted necesita para poder cumplir su tesis. Necesita también los aspectos de transporte, necesita tomar en cuenta también aspectos digamos, de vestuario, aspectos también relacionados a elementos que usted considere que son esenciales. Esto es decisión de usted. ¿Qué recursos necesita para complementar su tesis o para terminarla? Es decisión de usted. Entonces, ojo, mientras usted ponga más detallado los recursos materiales, mientras usted los ponga más específicos, el beneficiado va a ser usted. Póngalo más completo. Hay algunas personas que solo ponen papel, lapiceros, tinta, impresora o X o Y material. Sí, pero descríbanos qué es lo que usted necesita. Y que lo ponen así muy en términos generales. Es su tesis, es su trabajo, pero usted sabrá qué es lo que usted de alguna forma va a tener que adecuarse o complementar para terminar su proceso. Luego tenemos los recursos financieros o el famoso financiamiento. Es donde usted va a contabilizar el dinero, donde usted va a llevar los costos de las diferentes necesidades operativas y metodológicas para la tesis. Es el presupuesto. Usted ya detalló anteriormente todos los recursos que necesita, todo ese material que usted necesita para hacer su tesis. Y ahí usted va a poner un presupuesto para poder adquirir. Por ejemplo, dentro del presupuesto usted indicaba que necesitaba una computadora. Entonces usted pone dentro de su presupuesto, digamos, de 1,000 a 2,000 quetzales. Por ejemplo, si usted quiere comprar una computadora, eso ya es decisión de usted. Si usted ya la tiene, en ese sentido, ya tiene su computadora, pues no lo va a poner como uno de los recursos que usted necesita. Allá los recursos era lo que usted necesita para hacer su tesis. Pero si usted ya tiene la computadora, no la va a poner ahí. Pero si usted necesita comprar o necesita alquilar, entonces va a poner usted un presupuesto. Existen dos formas para hacer presupuestos. Está el primero, el famoso autofinanciamiento. ¿Qué significa eso? Que aquí yo voy a indicar que es dinero propio, que es dinero mío, que yo estoy autofinanciando mi tesis. Eso tiene que ver mucho con la organización, allá más o menos, para las personas que están ahorita en el séptimo, octavo semestre, vayan planificando para poder, de alguna forma, empezar a ahorrar para hacer mi tesis. Una tesis no es barata, tampoco es cara, pues en ese sentido, pero tengo que tener algún tipo de financiamiento o autofinanciamiento. En este caso, a través de mis ahorros. Yo fui invirtiendo parte de mi salario o parte de los ingresos que yo tengo para financiar mi tesis. Vuelvo a repetir, yo no sé cómo vaya a ver usted la tesis. Eso se los decía también a los de EPS. Usted puede ver la tesis o el EPS como un requisito, como un formalismo, o va a ver la tesis como una inversión a largo o a mediano plazo. Entonces, aquí usted en el autofinanciamiento debe de describir de dónde está obteniendo usted ese dinero para presupuestar su tesis. Ojo, no va a poner el estado de cuentas de usted, no es eso, pero sí indique de dónde viene ese dinero, porque recuerde que este es un documento público. Esto es un documento que cualquier persona lo va a revisar en ese sentido. Entonces, en este caso, pues usted no va a poner ahí su estado de cuentas, sino sencillamente va a indicar de dónde viene ese dinero, porque si no, usted puede caer en aspectos de lavado de dinero. Los que son de derecho conocen esa situación. Y luego está el financiamiento externo. Ojo, el financiamiento externo es toda persona que me apoyó o toda persona que de alguna forma me está financiando la tesis para poder tener esos costos y beneficios, pues, en ese sentido. Ese dinero que me lo está dando la persona o la empresa, porque hay empresas que lo dan en ese sentido, tiene que ser aprobado en ese sentido. Ojo, no tiene nada de malo que una empresa o una persona me financie o me patrocine propiamente la tesis. No tiene nada de malo en ese sentido. No tiene ningún tipo de implementación. Algunas personas dicen, es que si la empresa me lo patrocina, puedo caer en sesgos. No, no sencillamente, no sencillamente. La empresa no quiere que usted le entregue todo como ellos quieren. Usted va a entregar los resultados en forma objetiva. Eso ya depende de usted. Entonces, este financiamiento puede ser, como digo, por parte de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, de mi hermano, de mi tío, de algún amigo, de algún conocido propiamente. No importa quién me lo dé. O puede ser por parte de la empresa. Hay empresas del sector privado o empresas del sector público que patrocinan las tesis de los estudiantes. No importa si es de universidad privada o la San Carlos. Pero aquí, ¿qué significa esto, por favor?
Usted va a poner un presupuesto. Ese presupuesto se lo van a aprobar en la facultad cuando usted entrega el anteproyecto. Y con ese presupuesto usted va a la empresa y ahí se lo entrega al departamento de contabilidad o al departamento de personal o a los dueños propiamente de la empresa, en ese sentido, o a los encargados de la empresa. Y ellos le van a dar ese financiamiento. Ese financiamiento puede ser el 25%, el 50% o el 100%. Esto ya es política de la empresa propiamente, política de la institución que le está financiando propiamente su tesis o su EPS o su monografía o su artículo científico propiamente. Ojo, usted sabe que es dinero, si es un dinero de una empresa privada o una empresa pública, ellos también llevan un presupuesto y usted debe entregar reportes financieros, reportes ya sea semanales, quincenales o mensuales. Debe entregar facturas, vales, vouchers, recibos, porque ellos quieren ver que el dinero que a usted le dieron, propiamente usted lo aproveche, usted saque beneficios con eso, propiamente, que es en este caso la tesis. Ojo, esta es una regla muy importante. Voy a poner un ejemplo nada más. Si a mí la empresa me dio 10,000 quetzales para hacer la tesis, me tengo que gastar los 10,000. No puedo entregar dinero faltante o no puedo entregar dinero sobrante en ese sentido. Por ejemplo, cuando es el dinero faltante es cuando ha habido algún déficit. Yo pedí 10,000, pero resulta que mi tesis me salió en 12,000. Pues yo no le voy a pedir otros 10,000 a la empresa, porque para eso yo hice un presupuesto en ese sentido. Ahí estoy demostrando como futuro profesional que sí estoy llevando muy bien ese control del dinero. Entonces, no puedo ir a pedirle cada 15 días o cada mes, es que mire que ya no me alcanzó el dinero, me puede dar otro más. No, eso no se puede, pues en ese sentido. Como tampoco que a usted le sobró dinero. Usted le pidió 10,000, le dieron 10,000 en la empresa, debe entregar un balance, cero propiamente. Porque si usted entrega un superávit, por decirlo de una manera, o entrega dinero, también eso significa que usted no se supo organizar. En ese sentido, usted pidió 10,000 y devuelve 5,000, entonces significa que usted necesitaba 5,000 para trabajar. ¿Por qué no se está pidiendo 5,000 de más? Pues en ese sentido, eso puede causar algún tipo de suspicacia. Pues en ese sentido. Entonces, el presupuesto, yo no les puedo dar una cantidad. Eso ya depende de usted propiamente. Como les digo, una tesis no es barata, pero tampoco es cara. Ojo, una tesis, lo mínimo, dice bien, que me puede costar para hacerla, lo mínimo son 5,000 quetzales, pues en el sentido. Es lo mínimo que me puede pedir. Porque aquí hay algo. Dentro del presupuesto, dice bien, tengo que incluir exámenes de graduación. Tengo que incluir algo, y eso lo vamos a ver dentro de 15 días, cuando yo tengo que mandar a hacer a la imprenta esos libros. Tengo que mandar a la imprenta propiamente la cantidad de libros o el informe final que me pida mi unidad académica. En algunas unidades académicas me piden 25, 50 o 100 libros propiamente. Entonces tengo que ir a la imprenta y buscar propiamente cuánto me van a cobrar ahí. Entonces en esa imprenta propiamente me van a decir, mire, por 100 libros, por poner una cantidad, por 100 libros le vamos a cobrar 4,000 quetzales, por poner una cantidad. Eso va dentro de lo que yo debo tomar en cuenta dentro del financiamiento. Eso es lo que hace más caro las tesis propiamente en ese sentido. Ojo, al asesor no se le paga. Algunas personas cuando me han entregado presupuestos de tesis ponen ahí cierta cantidad para el asesor, pero eso no va. Al asesor no se le paga, ni la universidad le paga al asesor. Usted lo escogió porque anda buscando una persona que le oriente, una persona que le supervise propiamente. Y si a usted ese asesor fue nombrado, es porque esta persona también quiere hacerlo. Por eso lo decíamos cuando vimos el tema del marco teórico. ¿Se recuerdan? Cuando vimos aquel coach propiamente. El ser asesor es de vocación, es querer hacerlo, no es obligación. No me pagan por ser asesor en ese sentido. Entonces, ese financiamiento propiamente no lo voy a incluir ahí, eso del pago del asesor. Sí voy a incluir el pago del examen público, dependiendo de la universidad. Pero, por ejemplo, en la San Carlos, el examen público me vale 250 o 300 quetzales propiamente. Esos 300 quetzales va a ser repartido entre el asesor, el encargado de metodología y las personas que van a formar ese grupo de sínodos para el examen público. Pero es para el examen público, las famosas dietas, por decirlo de alguna forma. Debo de tomar en cuenta eso. Entonces, dentro del financiamiento, también debo de tomar en cuenta la elaboración del presupuesto. El presupuesto es donde yo voy a incluir
todo el dinero o todos los gastos en los cuales yo voy a incurrir para poder hacer mi tesis. Esto va mucho con la planificación. ¿Se recuerdan con aquellos recursos? Aquí tengo que ver los gastos y gastos e ingresos que tenga para propiamente la elaboración de mi tesis. Usted tiene en mente cuánto le va a gastar, pero ya detalló todos los recursos, todo lo que usted necesita para hacer la tesis. Sobre eso usted va a hacer su presupuesto. Voy a poner una cantidad, pongo solo por mencionar una cantidad. Usted necesita de su presupuesto para la tesis, basado en los cálculos de ingresos, en los cálculos de gastos y en calcular la diferencia, su presupuesto puede ser, digamos, de 10,000 quetzales, por poner una cantidad. Puede ser más, puede ser menos. Entonces pone usted 10,000, pero de esos 10,000, ojo, usted tiene que guardar un 10%. Ese 10% le va a servir para gastos imprevistos, que más adelante los vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Debo de tomar en cuenta posibles problemas que tenga yo en la elaboración de mi tesis. Es decir, entonces, ese presupuesto de operaciones me va a permitir tener esa diferencia de gastos y de ingresos, o de egresos propiamente. O sea, es lo que usted de alguna forma ha llevado ese curso de contabilidad, a ver y deber propiamente. Va a llevar un balance, va a llevar un diario propiamente. Aquí usted va a empezar a manejar aspectos contables, que tal vez usted lo recibió allá en básico, o aspectos que usted llevó en su carrera. Si usted es perito contador, pues va a llevar a un buen presupuesto. Usted es auditor, usted está estudiando administración de empresas, pues va a poder hacer bien ese presupuesto. No importa que sea de psicología o que sea de derecho, es un presupuesto que usted debe de ordenar. Eso le sirve para poder hacer bien la tesis. Dentro del presupuesto, yo debo de tomar en cuenta dos tipos de gastos. Ojo en este sentido. Los dos tipos de gastos que yo voy a tomar en cuenta para hacer mi tesis son los siguientes. Costos directos. Son todos aquellos gastos que yo sé que voy a incurrir, pero ya tengo determinada la cantidad que voy a gastar. Ejemplo, tengo que comprar una computadora, pero mi presupuesto está entre 1,000 y 2,000 en ese sentido. Si me gasto, digamos, 1,500, pues esos 500 que me quedaron los puedo hacer una transferencia para otros rubros, para otras de las actividades que yo necesito dentro de mi presupuesto. Pero vuelvo a repetir, si yo tengo presupuestado que me voy a comprar una computadora propiamente, que está entre 1,000 a 2,000 quetzales, y mi presupuesto es de 10,000, pero resulta que me compré una computadora de Game Boy, una computadora de jugador profesional, y me gasté 15,000, bueno, usted se la gastó, es sus gastos, pero usted tiene que ver de dónde saca ese dinero que usted se sobregiró, pues en ese sentido. Otros gastos que usted tiene que tomar en cuenta, lo que les decía, lo de la imprenta, cuando mande a hacer los libros, tiene que averiguar previamente cuánto me van a cobrar por hacer esas tesis, ese informe propiamente, en base a la cantidad. Aquí tengo que averiguar en mi facultad cuántos libros tengo que entregar, 25, 50 o 100, y con eso ir a la imprenta a cotizar precios en ese sentido. Las tesis se hacen en blanco y negro, a negro propiamente, no la vaya a hacer a color. Usted si quiere hacer su tesis a color, eso no hay ningún problema, pero eso significa que los costos van a ser más altos en ese sentido. Otro aspecto que debo de tomar en cuenta, los aspectos burocráticos, lo que le decía, el examen, la matrícula consolidada, gastos que dentro de mi misma universidad me solicite para poder graduarme. Eso debo de averiguarlo propiamente. Y luego tenemos los costos indirectos. Son aquellos gastos que yo sé que tengo que invertir o que tengo que gastar dentro de mi tesis, pero que no sé la cantidad, pero tengo un estimado propiamente. Ejemplo, si yo me voy a ir a una comunidad, por ejemplo, yo soy de la capital y quiero hacer mi tesis en Sunil, que es Altenango, entonces yo voy a evaluar. Me voy de la capital a Sunil todos los días, ida y vuelta todos los días, o me quedo durante un tiempo a hacer la tesis ahí. Era lo que mirábamos en el caso de los EPCistas. Aquí los que hacen EPS sí tienen que manejar ese apartado, porque los EPCistas se quedan 3, 6 o 10 meses trabajando en la comunidad o en la institución propiamente. Entonces, debo de tomar en cuenta alojamiento. Si me voy a quedar trabajando ahí, haciendo la tesis durante una semana o 2 semanas, pues voy a pagar un cuarto. O aunque yo, mire bien, si yo me puedo ir a quedar a un municipio y dentro de ese municipio me quedo en la casa de algún tío, de un hermano, de algún conocido, de algún amigo, por educación, por cortesía, voy a darle un pago a ellos, porque yo gasté agua, gasté luz,
gasté en conexión a internet. Yo se los puedo entregar así, mire, quisiera darle esto por el tiempo que estuve aquí. Entonces esta persona va a decir, no, no te preocupes, yo no te voy a recibir nada. Aquí sos bienvenido cada vez que vengas, no hay ningún problema. Usted por cortesía, por educación lo hace. Si se lo reciben, pues qué bien. Y si no lo reciben, pues te dice, menos mal que no me lo recibieron, pero usted va a gastar ese dinero en otras actividades, pues en ese sentido. Aspectos del teléfono propiamente. Usted necesita en algún momento hacer recargas para poder comunicarse con el asesor, para poder comunicarse con algunas personas que usted necesita hacer ese tipo de entrevistas o algún tipo de encuestas propiamente. Eso depende de las técnicas que usted manejó en el marco metodológico. El aseo propiamente. Si usted se queda a vivir ahí, pues va a tener que lavar su ropa, va a tener que bañarse, tiene que pagar en ese sentido. El aspecto de mensajería. Esto en algunos casos sí sucede con aquellos malos asesores. Usted se ha dado cuenta que aquellos asesores que usted se los dijo el primer día, mire, usted va a ser mi asesor, y él le dice, qué bien, mucho gusto, y nos vemos en el examen público. Pero ese asesor se ha enterado de que usted ya está en esta fase. Entonces le va a decir, mire compañero, por favor, quiero que me entregue un informe circunstanciado. ¿Se recuerdan aquellos informes que vimos en la primera clase? Necesito que me entregue un informe de cómo va con su tesis, cómo va con su anteproyecto. Entonces viene usted y le dice, licenciado, ¿se lo puedo mandar digital o lo quiere impreso? No, lo quiero impreso. Entonces viene y dice, bueno, son gastos imprevistos. Este señor ahora me está pidiendo un avance, un informe, ¿por qué no se ha reunido conmigo para ver cómo voy? Pero entonces ahora tengo que entregarle ese informe, lo imprimo, esos gastos no los tenía determinados propiamente, y le digo a él, mire licenciado, ¿tengo que ir yo o se lo puedo mandar con otra persona? Mándemelo con otra, propiamente, eso no importa. Entonces resulta que usted está trabajando su tesis, por ejemplo, en Villanueva, y ese día no puede porque ese día tiene tal actividad, en ese sentido. Entonces usted va a mandar a una persona. Ahí necesita aquellos colaboradores que le había mencionado propiamente. Entonces, esa persona está de Villanueva, por ejemplo, de Villanueva para el SEGMA y del SEGMA para la universidad, por ejemplo, por decirlo de manera, o del SEGMA para la oficina del licenciado. Entonces, son gastos. Y de la oficina, cuando me recibió el informe de la oficina para el SEGMA y del SEGMA para Villanueva, son gastos que yo no había tomado en cuenta, pero sabía que podían incurrir. Otros gastos que se le pueden presentar a usted, el transporte propiamente, lo que decíamos, usted puede utilizar su automóvil para ir a hacer su tesis, pero su automóvil se va a depreciar. La gasolina, usted va a decir, bueno, voy a gastar para ir a hacer mi tesis durante 2 semanas propiamente, para hacer mi trabajo de campo, voy a invertir o voy a gastar, no sé cómo usted lo quiera ver, voy a gastar por semana, digamos, 200 quetzales, porque voy a hacer tantas visitas. Usted sabe que la gasolina sube y baja, los precios están en suba y baja, la oferta y la demanda propiamente. Entonces usted dice, necesito 200 quetzales semanales, pero resulta que usted hizo viajes de más y eso le aumentó, le aumentó los gastos de transporte, o la misma gasolina está subiendo. Usted había organizado 200 viajes, había organizado 200 quetzales y esos incluía 5 viajes propiamente. Pero ahora, como subió la gasolina, ya solo va a poder hacer 4, pero necesitas hacer ese 5.º viaje. Entonces, tiene que recurrir a esos gastos, a ese presupuesto, a ese 10% que habíamos hablado de gastos imprevistos. Otra situación, y eso téngalo previsto usted. En algún momento, cuando usted esté haciendo su tesis, usted se puede enfermar. Usted puede adquirir una enfermedad respiratoria o alguna enfermedad gastrointestinal. Por ejemplo, estoy diciendo, usted está en la capital y se fue a hacer su tesis a un municipio, el sabor, la sazón de la comida de ese lugar tal vez ocasiona algún problema gastrointestinal en usted. O ese colaborador con quien usted está trabajando también se enfermó, gripe, tos o de COVID. Pues tarde o temprano algunos nos vamos a enfermar de COVID, pues en ese sentido. Entonces tenemos que tener algún tipo de precaución, comprar algún tipo de medicina. Para eso me sirvió ese 10% de gastos imprevistos, para prevenir cualquier tipo de inconveniente. Si no se presentan esos gastos, los puedo invertir en otro rubro, pues en ese sentido. Entonces, todos esos son gastos que yo debo tomar en cuenta. En el caso del teléfono, se me iba a mencionar, recuerde que usted va a hacer una entrevista, usted va a hacer propiamente unas encuestas, pero resulta que el señor asesor dice, mire, disculpe, puedo llegar en el momento en que usted haga las encuestas o puedo llegar en el momento en que usted va a hacer la entrevista. Entonces usted va a decir, claro que sí, licenciado, no hay ningún problema. En caso de las entrevistas, no, porque ahí solo le van a permitir en la empresa o en el lugar donde usted lo va a hacer, solo 2 o 3 personas. Entonces el asesor, cuando usted está haciendo las encuestas, le va a decir lo siguiente, mire, por favor, me hace un Facebook like,
porque necesito ver a usted cómo hace esas encuestas, o cómo hace esa mesa redonda, o cómo hace ese focus group, o cómo hace propiamente ese test, o cómo hace propiamente ese análisis de caso. Todas las técnicas que vimos la semana pasada, usted ya las planteó propiamente en su marco metodológico, ahora él quiere verlo propiamente. Entonces, eso es parte de tu presupuesto. Entonces, le va a decir, quiero que me haga un Facebook Live. Entonces, viene usted, consigue un teléfono, hace una recarga de internet, una recarga para Facebook, de 5 o 10 quetzales, propiamente, y en el cual se conecta. Va a necesitar un colaborador que esté haciendo esa conexión para que el asesor se dé cuenta de que usted está haciendo ese proceso. Todos esos detalles usted debe de tomarlos en cuenta. Entonces, ya vimos cronograma, ya vimos los recursos, ya vimos el presupuesto. Ahora nos falta un elemento, la bibliografía. Ojo, es la bibliografía que yo utilicé para hacer el anteproyecto. Ojo, vuelvo a repetir, solo para el anteproyecto elaboro marco administrativo. Solo para el anteproyecto. Porque este marco administrativo me va a servir para organizarme, para hacer mi tesis. Pues, entonces, en la bibliografía, yo voy a indicar todo el material de apoyo que yo utilicé para hacer el plan de trabajo o el plan de investigación. La bibliografía se divide en 5 apartados. 1. Libros. Aquí yo lo voy a colocar en orden alfabético, por autor. Puedo empezar por apellido y nombre. Como usted sabe hacer bibliografías. Eso lo vimos cuando vimos el marco teórico. Entonces, ordeno todos esos libros en orden alfabético. Segundo, fuentes hemerográficas. Las fuentes hemerográficas son periódicos, revistas, tesis, tesinas o cualquier material de apoyo que haya utilizado para hacer la consulta o para hacer mi marco teórico del anteproyecto, propiamente. O lo que yo utilicé para hacer los antecedentes del problema. Permítame un momentito. Todo ese material que yo utilicé para hacer esos apartados. Tercero, fuentes secundarias. ¿Se recuerdan? Usted en algún momento utilizó algún tipo de entrevista de alguna persona que me pudiera orientar para hacer la tesis, propiamente, para orientarme, para hacer ciertos apartados de los antecedentes del problema o que me ayudaron para saber propiamente cómo parafrasear o cómo interpretar. Recuerda que mi asesor no cumplió ese papel, entonces tuve que buscar otra persona que cumplió esa función. Entonces ahí voy a nombrar esas personas con las cuales yo utilicé esas fuentes secundarias, esas entrevistas que me ayudaron propiamente para el desarrollo de mi tesis. Cuarto, fuentes electrónicas. En este caso, las páginas de internet que yo utilicé, ya sea para buscar los recursos, las tesis extranjeras o el hacer el marco teórico propiamente. Entonces aquí tengo que describir, tengo que colocar la dirección exacta. La mayoría solo ponen el dominio. Usted sabe, se lo pongo nada más como ejemplo, pues eso lo vimos cuando hicimos el marco teórico. Algunos solo ponen Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com. Eso está mal, pues. Debo poner la dirección que aparece en el navegador propiamente, esa dirección exacta, y la debo de colocar aquí propiamente en la bibliografía. Quinto, las leyes. Recuerda, cuando vimos el marco teórico, yo, no importa si yo soy de psicología, si soy de ingeniería, si soy de arquitectura, si soy de medicina, yo voy a utilizar una ley que me va a dar la sustentación legal, o voy a utilizar un acuerdo, o un tratado, o un reglamento interno, o voy a utilizar el estatuto de la empresa, o el estatuto de vecinos propiamente, no sé, pero me tiene que dar una base legal que me permita verificar que yo utilicé ese apartado propiamente para hacer ese marco teórico o para algún apartado que yo necesito dentro del trabajo de mi tesis. Entonces, esos son los 5 apartados que yo necesito poner en la bibliografía. Entonces, recapitulando, aquí es donde ya terminé yo mi anteproyecto. Ojo, repito, este marco administrativo solo me sirve para el anteproyecto. El anteproyecto lleva los 5 apartados. Ese anteproyecto, protocolo, diseño o plan de investigación, como usted le quiera poner. Las 5 apartados o las 5 secciones que lleva mi anteproyecto son marco conceptual, marco teórico,
marco metodológico, marco administrativo y bibliografía. Entonces aquí ya tengo mi anteproyecto. Con ese anteproyecto, ojo, voy a hacer lo siguiente. Si mi asesor me estuvo acompañando, si mi asesor me estuvo supervisando por cada fase, pues sencillamente él ya no tiene que leer. Sencillamente él ya no lee ese proceso, sencillamente él me da un dictamen de aprobación del anteproyecto. Y con ese dictamen yo voy a mi unidad académica y se lo entrego al encargado de metodología. El encargado de metodología lo único que va a leer es ese apartado 3, ese marco metodológico. Y él ahí me va a hacer algún tipo de observación o sugerencia. Él me va a decir, mire, esas fórmulas estadísticas que usted tiene ahí están mal, o ese procedimiento para hacer esas entrevistas está mal. Él le va a hacer algún tipo de observación a ese marco metodológico. Él no va a revisar nada del marco conceptual, él no va a revisar nada del marco teórico, porque para eso usted tuvo a su asesor. Y tampoco se va a meter en aspectos del marco administrativo. Entonces, cuando el asesor, pero cuando el encargado de metodología, cuando el encargado de metodología le aprueba el anteproyecto, le va a dar un dictamen por parte de la universidad o la facultad, donde a usted ya le aprueban empezar a hacer su trabajo de campo, empezar a hacer así ya la tesis propiamente, pero tiene que tener autorización de su unidad académica. Entonces, ahí yo no sé cuánto tiempo usted, en base a ese cronograma que usted puso anteriormente, cuánto tiempo le va a llevar a hacer ese trabajo de campo. Le puede llevar 3, 6, 9 meses, o usted dice, lo hago en un mes. Yo no sé. Ahí usted sabrá cómo se organizó. Entonces, en el anteproyecto, marco conceptual, marco teórico, marco metodológico, marco administrativo y la bibliografía. Ahora, ¿por qué estoy poniendo yo aquí anexos? Dice bien. Estos de anexos lo vamos a ver a mayor detenimiento cuando veamos el informe final. Pero en anexos, ojo, en anexos voy a colocar todo el material de apoyo que yo utilicé para hacer la tesis. Anexos solo va propiamente en el informe final. En el informe final, ojo, allá voy a poner yo capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y si quiere, pues pongo un capítulo 5 o 6, pero eso ya es decisión de ustedes. Pero en el informe final hay un apartado que dice anexos. Y en anexos voy a poner todo el material con el cual yo elaboré la tesis. Uno de esos materiales que yo elaboré para hacer la tesis es el anteproyecto. Y en el anteproyecto va el marco administrativo. Entonces, ese marco administrativo sí va a aparecer en el informe final, pero va a ser complemento al anteproyecto que yo voy a colocar en anexo. No sé si me van a entender en ese sentido. En el informe final no aparece el marco administrativo, solo va a aparecer en el anteproyecto. En anexos, que yo también voy a utilizar para hacer mi informe final, propiamente podrán ser gráficos, cuadros, fotos, videos, organigramas, mapas o croquis. Todo lo que yo haya necesitado para hacer la tesis propiamente. Ojo. Usted dentro de la, ¿se acuerda cuando usted armó la biblioteca, esa biblioteca física o esa biblioteca digital? Usted tiene que indicar en dónde está ese libro, el famoso número de referencia. Aunque sea su biblioteca personal, póngale un número de referencia para que usted sepa en dónde está ese libro físico o ese libro digital. Si usted tiene que ir a las bibliotecas, copie ese número de referencia que aparece cuando usted va a hacer esa consulta a la biblioteca. ¿Por qué? Porque en algún momento, por ejemplo, olvidemos ahorita las situaciones, los problemas que hay en la universidad, o en cualquier universidad que hay ahorita. Olvidemos un momento ahorita de la situación de la pandemia. Usted está haciendo su tesis, pero necesita consultar un libro, pero no tiene tiempo para ir a la biblioteca. Entonces te va a recurrir a una de esas personas que está colaborando, a un amigo o algún conocido. Mira, hazme un favor, anda a la biblioteca y necesito que le saques fotocopias, porque la persona solo va a poder sacar las fotocopias, no puede sacar el libro. El libro lo puede sacar solo usted, pues, propiamente. Usted sabe que los préstamos es personal, pues. Entonces esta persona va a la biblioteca, pero usted no le va a decir a esa persona, mira, te voy a hacer un dibujito, te voy a hacer un croquis de cómo saqué ese libro propiamente.
mira, subís al segundo nivel, ahí te vas a mano izquierda, ahí vas a buscar un anaquel, vas a encontrar un librito en la tercera fila, en el cuarto libro, ese es el que yo necesito. Porque puede ser que ese libro esté en ese momento prestado y un libro que está posterior se haya corrido como cuarto. Entonces, te dele el número de referencia, el número de clasificación. Eso es lo que la persona tiene que buscar. Ese es el libro al cual le va a sacar fotocopias propiamente. O si usted quiere, pues lo descarga por internet. Eso ya es decisión de usted propiamente. Entonces, esos son los anexos. Pero eso lo vamos a ver a mayor profundidad cuando veamos el informe final. Entonces, recapitulando, el marco administrativo propiamente, el marco administrativo que yo estoy elaborando, me va a servir para poder no caer en aspectos de improvisación, para no caer en aspectos propiamente de desorganización. Esto es eminentemente personal. El asesor o el encargado de metodología le podrán hacer algún tipo de observación. Es que hay algunas personas que hacen esto. Por ejemplo, en el presupuesto, pusieron que el presupuesto es de 400 quetzales. Ahí sí les van a decir, eso está mal usted. 400 quetzales no me va a costar hacer una tesis. 400 tal vez solo me va a costar el examen de graduación o la matrícula consolidada, probablemente. Ese presupuesto, como repito, mínimo, no quiero poner una cantidad porque puedo ofender a algunos. Eso ya depende de usted, pero lo mínimo que me puede costar una tesis es 5,000. 5, 10 o 15. Depende cómo usted vea la tesis. Si usted la quiere ver como un gasto o usted la quiere ver como una inversión. Pero tampoco se vaya al extremo, porque hay personas que cuando me han entregado el presupuesto ponen esto. Presupuesto para hacer la tesis, 100,000 quetzales. No, ahí se me está yendo al extremo. Pues, no sea tampoco tan exagerado pues, en ese sentido. O sea, 100,000 para hacer una tesis, no, hombre, tampoco no se va a hacer. Los parámetros están entre 5 a 15. Repito, esto es personal. Yo no sé cuánto usted vaya a gastar o cuánto usted vaya a invertir. Pues que el asesor y el encargado de metodología no le pueden decir, ese presupuesto está mal usted. 5,000 es muy poquito. Póngale otros 5,000. Es que no sabemos la capacidad financiera que usted tenga. Es como usted de alguna forma se ha organizado. Es como usted tiene ese presupuesto y esos recursos. Es su capacidad. Nadie le puede imponer una cantidad a usted porque no todos tenemos la misma capacidad financiera. Habrá algunos que dicen, no, yo sí tengo la capacidad para gastar en mi tesis 100,000. Pues qué bien, pues hágalo, pues es su tesis, pues en ese sentido. Si usted quiere gastarse 100,000, pues hágalo. El hecho de que usted gaste tanto no significa que la tesis sea de calidad. Puede ser que una tesis sea de 5,000 quetzales y sea una muy buena tesis, y una de 100,000, nada que ver, pues en ese sentido. La cantidad de dinero no significa la calidad del trabajo en ese sentido. La calidad se mide en base al profesional que la está haciendo, al profesional que ha ejecutado todo ese proceso o todo ese trabajo de investigación. Entonces, eso es en sí el marco administrativo. Es donde me va a permitir a mí, de alguna forma, poder planificar mi proyecto, poder planificar propiamente la manera en que voy a ejecutar, la manera en que voy a hacer ese proceso de monitoreo o ese proceso de retroalimentación de mi trabajo, ese control y de alguna forma poder culminar. Repito, usted entrega su anteproyecto, se lo entrega a su asesor, él le va a dar autorización para aprobación de ese anteproyecto para llevarlo usted al encargado de metodología. Pero se recuerdan, ese es el buen asesor, aquel que ha venido con usted trabajando brazo con brazo, punto por punto. Pero se recuerda que había un asesor que usted le había dicho, mire, licenciado, tengo tal parte de mi anteproyecto, ¿será que me lo puede revisar? No, caballero, no, señorita, yo no quiero nada por partes, yo quiero todo terminado, quiero terminado ese anteproyecto. Entonces viene usted, ahorita ya lo terminó, no, licenciado, le informo que ya tengo mi anteproyecto terminado, por favor me lo revisa. No sé cuánto tiempo se va a tardar él, puede ser que se tarde un día, 8 días, 15 días, un mes, un semestre. Ahí es la burocracia, lo que habíamos mencionado al inicio de la clase, esa burocracia o esos aspectos administrativos. Los malos asesores se tardan más de un mes en revisar eso, 1, 2 o 3 meses. Ojo, cuando me han nombrado o cuando yo he escogido el asesor, pero hay unidades académicas, no voy a mencionar el nombre de la unidad académica, que a veces eso pasa más que todo con los EPS, que pueden pasar 6 meses, no me han nombrado al asesor
yo termino mi anteproyecto y cuando me lo nombran, hasta ahí lo voy a conocer. Puede pasar 6, 7, 8 meses. En el caso de los EPCistas, algunos terminan primero su EPS y no les han nombrado asesor. Es la burocracia de algunas unidades académicas. No voy a mencionar el nombre, pero algunos ya saben quiénes son. Pero hay otras que son más ágiles. Hay otras que usted dice, usted puede nombrar a su asesor. En algunas unidades académicas, el asesor tiene que ser alguien de la propia facultad. En algunas permiten que sea un asesor externo, puede ser de otra unidad académica, pero ese asesor externo tiene que ser propiamente una persona que cumpla los requisitos o los requerimientos que la facultad pide. Y en algunas universidades privadas permiten que el asesor sea de otra universidad, pero también hay que entregar el famoso currículo o hay que revisar que esté colegiado esa persona y que cumpla los requisitos que la universidad o la facultad solicita. Pero esos son elementos que usted debe de verificar anteriori o antes de iniciar propiamente su proceso de tesis o su proceso de investigación. Entonces, si se dan cuenta, este marco administrativo es eminentemente personal, es un marco en el cual el estudiante o en el cual el investigador va propiamente a revisar o se va a poder organizar. Esto es organización personal, organización del individuo que está haciendo ese proceso. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran plantear en ese sentido? ¿Algo que ustedes quieran indicar de lo que vimos el día de hoy? Escucho sus preguntas o sus dudas. Pregunten. A ver, alguien que esté en esta fase, alguien que nos pueda dar alguna anécdota. Sí, Analu. Buenos días, licenciado. Fíjate que tengo una duda con relación a, bueno, podría decir que con lo del presupuesto. Lo que pasa es que, digamos, yo ya estoy trabajando mi anteproyecto, pero estaba revisando el de otros compañeros y ellos habían cuantificado los recursos humanos. Y, digamos, ahí se pusieron a ellos como los autores del trabajo de graduación, al asesor y al revisor del trabajo de graduación. Entonces, mi duda más que todo es si tendríamos que cuantificar, por así decirlo, nuestro trabajo dentro de nuestra propia tesis. Si usted quiere, sí. O sea, ¿cuánto usted supuestamente se va a pagar por hacer su tesis? Por decirlo de esa manera, por decirlo de esa forma. Eso ya es decisión de usted. ¿Cuánto usted, vuelvo a repetir, si usted ve la tesis como un gasto o como una inversión? Es decisión de usted, pero en este caso significa que usted tiene un presupuesto financiado. Porque si usted lo está haciendo por autofinanciamiento, ¿cómo es que usted se va a pagar a usted mismo? Pues usted puede pedir un financiamiento a la empresa o a alguna persona y dentro de ese presupuesto, pues usted va a decir, bueno, esto es lo que yo necesito para mis gastos de tesis propiamente. Pero eso usted lo determina. Eso es ya decisión suya, pues esos gastos en los cuales usted, o esos cobros que usted pueda hacer, pues en ese sentido. Eso es decisión suya. Está bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Con confianza, sin ningún problema. Repito, la cantidad que yo manejé aquí, esa cantidad usted podrá determinar si es realista o no para usted. Repito, la tesis no es barata, pero tampoco es cara. Realmente lo que se vuelve caro de la tesis es mandar a hacer los libros, mandar a hacer ese informe final. Repito, dependiendo de la cantidad que me pidan en mi facultad, la cantidad que me pidan esos 25, 50 o 100 libros. Hay algunas personas que, por ejemplo, mi facultad me pide 100 libros, pues sí, algo así, pero algunos mandan a hacer 150, una cantidad, o 125, porque dice que quiero regalar 25. Esos 25 que usted quiere regalar, se los regala a su papá, a su mamá, a algún amigo, o se lo va a regalar a otra persona propiamente, en ese sentido. Entonces, eso ya es parte de los gastos que usted va a incurrir. Esos 100 libros, por ejemplo, por poner una cantidad, esos 100 libros que usted le está pidiendo su facultad, ya serán ellos los que se van a encargar de repartirlos propiamente, pero eso ya de la facultad. Por ejemplo, hay que entregarle en el día del examen, propiamente, ese día del examen público, van a haber 5 personas o ese grupo de sínodos propiamente
que a cada uno hay que entregarle una tesis, el informe final. Hay tesis que se van al centro de documentación de su facultad. Ahí el centro de su centro de documentación puede decir, necesitamos 5 tesis de cada estudiante, por decirlo de alguna manera. Luego, algunas se van a ir a la biblioteca central de su universidad, a la biblioteca de la San Carlos, a la biblioteca de la Mariano, propiamente. Ahí la biblioteca va a decir, necesitamos 10, por mencionar una cantidad. Otras tesis se van a ir a repartir a otros centros de documentación o a otras bibliotecas dentro de su universidad. Si yo soy de derecho, pues algunas se van a ir a repartir a psicología, a humanidades, a económicas, ingeniería, arquitectura. Y algunas se van a repartir propiamente a otras universidades. Eso ya dependerá propiamente de su escuela o de su unidad académica. Entonces va a decir, bueno, le voy a dar 5 a la Mariano, 5 a la Landívar, 5 a la Galileo, y así. Y ellas mismas, también las universidades privadas, propiamente, comparten algunas tesis con la Biblioteca Central de la San Carlos o con algunos centros de documentación de algunas unidades académicas. Hay ese tipo de alianza, ese tipo de cooperación de compartirse ese material. Pues, también en algunas, esas tesis o esos informes se los reparten a aquellos centros de investigación. Por ejemplo, a CIES, Avanzo, Flaxo, el Banco de Guatemala, la Biblioteca Nacional, o a cualquier otro centro de estudio. Pero eso ya será propiamente su unidad académica, en este caso, su centro de documentación que va a empezar a repartir. Y hay otras que se van a los colegios de profesionales, en ese sentido. Entonces, ustedes de derecho, pues les van a pedir unas 3, 4 tesis que usted va a tener que llevar propiamente para cuando usted se vaya a colegiar. Pues eso lo vamos a ver ya en el informe final. Propiamente ese número de colegiado que le va a permitir a usted ejecutar o poder ejercer su profesión. Entonces, allá en el colegio le van a pedir, mire, tiene que traernos 5 tesis, por ejemplo, de ese informe final. Eso ya es propiamente del colegio. Como hay colegios que, no, usted tráiganos en forma digital. Hay colegios que sí le permiten llevar el CD o el DVD propiamente en el CD. Y también en el informe final les van a pedir un CD, un DVD que va a servir para subirlo a Google Académico. Eso lo vamos a ver más allá dentro de 15 días cuando veamos el informe final. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Sandra. Buenos días a todos. Licenciado, con una pregunta. En el caso de los que tenemos que hacer EPS, el tema de la matrícula consolidada no aplica, ¿o sí? Bien. Sí. Sí, Porque también aplica. parece que para empezar a hacer EPS, uno de los requisitos es haber cerrado pensum. Y uno de los requisitos que me van a pedir en mi unidad académica es matrícula consolidada. ¿Se recuerda? Eso lo vimos en la sesión número 2. Me piden el cierre de pensum, me piden la matrícula consolidada para empezar a trabajar el EPS. Licenciado, disculpe, en el caso mío es para homologar mi Bueno. título. Ahí es distinto, pues. Ahí usted va a hacer una homologación porque usted viene de otra universidad propiamente, donde le van a pedir haber cumplido los requisitos que la facultad donde usted quiere homologar le pide, pero como requisitos. Pero eso ya es distinto. Ahí le van a indicar qué procedimientos usted debe de llevar. Pero eso usted los tiene que averiguar en su facultad. Muchísimas gracias, licenciado. Ahí sí es distinto. Ahí, en el caso suyo, sí es distinto. No es igual para todos. Pues. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Mientras alguien escribe en el chat o alguien levanta la mano, voy a repetir propiamente la información que di al inicio de la clase. Bueno, les recuerdo que ya en Classroom está habilitada la segunda tarea. Propiamente. Son 7, 8 preguntas que usted tiene que responder ahí propiamente. Pero por favor, se los estoy pidiendo, por favor, lea instrucciones. Ahí indica que ustedes en el espacio que tienen ahí deben de contestar. Es que algunos están haciendo lo siguiente. Primero, lo pasan a un cuaderno, ahí empiezan a responder. Y en el cuaderno le sacan fotografía o le sacan una imagen propiamente. O me pasan un video propiamente. Entonces, lo suben a Classroom. Entonces, cuando suben fotografías, puede venir muy pixeleada o con muy mala resolución. Entonces ahí les digo, mire, por favor, escríbamelo ahí. A algunos les he rechazado el trabajo porque no han seguido instrucciones. 2,
es dentro de su Classroom donde deben de responder. Es que algunos me están respondiendo en el post que le sale a todos. No, es dentro de su Classroom. Usted ingresa a su Classroom propiamente, ahí le va a aparecer tarea programada y ahí usted va a responder, no dentro del post, porque ahí le he dicho, aquí no me lo responda, porque ahí no le puedo poner el punteo. Usted ingresa a su Classroom, responde ahí y ahí me va a aparecer a mí la opción propiamente de poner la evaluación, de poner el punteo en ese sentido, para poder hacer esa suma, para poder entregarle su diploma. Las preguntas que vienen son las siguientes. Necesito que me pongan bien su nombre, su apellido, así como ustedes lo van a poner así. Yo voy a hacer el acta propiamente y esa es la que voy a mandar yo a cursos libres y así es como le va a llegar su diploma. Si usted puso mal su nombre, es cosa de usted. Ponga bien su correo electrónico, porque es ahí donde le va a llegar su diploma, su número de quit o su número de pasaporte. Hay unas personas que se les ha olvidado eso. Hay un par de personas que parece que fueran menores de edad. Yo no sé, pues, ¿qué están haciendo aquí en este curso? Pues, pero me decía, es que soy menor de edad. Y le digo, ¿y por qué está sacando el curso de tesis? Pues es que así estoy adelantando. Bueno, cada quien, pues en ese sentido. Pero en este caso, cuando ustedes se inscribieron, les pedían o les solicitaban un número de quit en ese sentido. O pasaporte, pues en este caso. También el número del quit, el correo, su nombre, y ahí pues ya vienen las preguntas que tengo que hacerle propiamente relacionadas al curso en ese sentido. ¿Algo que ustedes quieran decir? Sandra, tenía la mano levantada, ¿no? Sí, Sandra. Oh, licenciado, fíjese que yo contesté. Yo fui una de las que contesté. Primero le contesté ahí como si fuera un comentario. Entonces, No es porque vi ahí. que otro compañero lo hizo así, yo también lo hice así. No. Entonces Ese es después claro. me mandó el mensajito de que respondiera aquí, pero no sé dónde. Cuando usted se refiere espacio, responder Usted en el está acá. espacio, no veo espacio. Bien. Es que ahorita, permítame un Y momentito. entonces después lo que hice fue que adjunté, como usted comenta, el documento Ah, bueno. Word, donde dice tu trabajo. Ahí es, en tu trabajo. Ah, ya, entonces lo hice bien. Ahí, entonces, a mí me llega esa notificación y allá les puedo yo poner la calificación. A ustedes les va a llegar nuevamente a su correo la retroalimentación y el punteo. Si a usted le llegó Ya, la muy bien. retroalimentación y el punteo, es que lo hizo bien en ese sentido. Pero creo que Ah, Sandra, a muchas usted se le olvidó gracias. Sí, poner, ya recibí la bueno, retroalimentación. Muchas gracias. pero no tengo su pasaporte o su número de quit. Usted es una de las Eh, personas. Ajá. tendría que revisar, pero sí Sí. tengo DPI ya, sí tengo Bueno. DPI. Entonces póngame eso, porque eso lo necesito yo para verificar algunos datos. Va, está muy bien. Muchas gracias, licenciado. Entonces, esa tarea, ojo para todos, esa tarea tienen hasta el 31 de octubre. Tienen 9 días para hacerlo propiamente. No se van a estar confiando. Yo sé que algunos el 31 a las 23:58 lo van a estar haciendo. No, hombre, háganlo ahorita ustedes, hombre, ¿no? ¿Para qué están esperando al último día? Son 5 minutos y estoy poniendo exagerados 5 minutos para poder hacer esa pregunta. Eso también va para los que ya están llevando el curso de EPS, ya está también habilitado la tarea en EPS en ese sentido, que es parecida a la que están ustedes manejando en ese sentido. Entonces tienen hasta el 31 para hacer esa tarea. No significa que se vayan a confiar hasta hacer el 31. Tienen 9 días, porque después ya no voy a habilitar eso. Esto les vale 50 puntos. Esto es casi propiamente lo que les va a permitir ya ganar este curso. Más la primera tarea, ya solo les haría falta una pequeña prueba que les voy a hacer como examen final, que es un requisito nada más. Pues, en ese sentido. La asistencia ya ha sido tomada en cuenta. Eso ya, ahí ya llevó el control propiamente. Algunos ya se los enseñé cómo se lleva la asistencia por parte de MIT. Pero para aquellos que no conozcan cómo MIT me pasa la asistencia, ahorita se las voy a enseñar. Eso es solo para aquellos que no saben cómo MIT pasa la asistencia. Ahorita les voy a compartir pantalla para que ustedes lo vayan conociendo. Solo para aquellos que no lo conocen. Entonces, en este caso, ¿viste bien? Yo ingreso a mi correo, propiamente, ahí me llega la notificación, me va a llegar un documento propiamente, ahorita voy a compartirles el correo, en este momento. Entonces, ahí, en ese momento, me llega la notificación, voy a esperar un momento a que me llegue, permítanme un momentito. Ahí estamos entrando con el correo institucional.
Solo permítame un momentito. Entonces aquí, si se dan cuenta, datos de reuniones, propiamente. Entonces, hablo yo la reunión tal, digamos, de la reunión de EPS, por ejemplo, sección B, por decir de alguna manera. ¿Cómo podría ser sección A? Eso es lo de menos. Entonces, abro la sesión, propiamente abro el documento, solo permítame un momentito, en ese sentido, en lo que carga, propiamente, y ahí me va a llegar un documento de Excel, propiamente. Ese documento de Excel me permite indicar, aquí me aparecen todos los nombres, propiamente me aparece su nombre, su apellido, el correo propiamente, me aparece cuánto tiempo usted estuvo conectado, en qué momento ingresó y en qué momento abandonó propiamente. Y si usted en algún momento, por algún problema, que tuvo que dejar la sesión, pues ahí me vuelve a indicar en qué momento usted se estuvo conectando, ingresando y saliendo, pues en el sentido. Entonces, ahí es donde yo estoy llevando propiamente la asistencia de cada uno de ustedes. Recuerden que tienen que tener un 80% también de asistencia para poder, poder también optar al diploma. Entonces, así es como Meet me lleva ese control o esa asistencia, que es lo que algunos están ahí a cada rato, y el link de asistencia, y el link de asistencia. Automáticamente, yo se los dije el primer día, Meet lo lleva en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La otra semana vamos a ver propiamente el tema del plagio o el tema de la piratería intelectual. Algunas personas, recuerden, que utilizan esa estrategia propiamente para presentar las tesis o presentar los EPS. Pues, en ese sentido. Les voy a enseñar cómo las plataformas propiamente detectan ese nivel de piratería que usted tenga en su tesis. Y también voy a enseñarles algún tipo de procedimientos o algún tipo, es que no puedo tanto profundizar en eso porque solo abordar propiamente un estilo de referencia es propiamente un curso. Pero les voy a mencionar algunos estilos de referencia que se manejan. Les voy a enseñar normas Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, los pie de páginas tradicionales y normas APA. Pero en el caso de normas APA no puedo dar esa clase porque literalmente para dar normas APA es un curso propiamente. En 2 horas no puedo enseñarles todo lo de normas APA. Pues. Y además no todos utilizan normas APA. Hay medicina utiliza las de Vancouver, económicas utiliza las de Harvard o las de Chicago. Pues. Cada unidad académica tiene sus estilos de referencia. Y aquí se los voy a tratar de enseñar para que los vayan conociendo propiamente en ese estilo. Pero eso ya sería tal vez el otro año, si Dios nos permite, pues ya puede dar un curso de algún estilo de referencia. Pero ese es un curso propiamente. En una sesión no puedo enseñar yo todo lo de normas APA, pues en ese sentido. Y dentro de 15 días, que estaríamos culminando el curso, vamos a estar haciendo lo que es la presentación del informe final de tesis, en ese sentido, la defensa de la tesis propiamente. Ahí les voy a dar ciertos tips de cómo saber defenderse o cómo saber responder en el examen público. Y vamos a ver también el vestuario que nos van a colocar a cada uno de nosotros, o sea, el significado de la toga universitaria. Pero eso va a ser dentro de 15 días. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? ¿No? Entonces, doy por finalizada la grabación del día de hoy y doy por... sí, Castillo. Buenos días. Quisiera hacerle una pregunta. Estoy en Classroom y quiero saber si nosotros entonces tenemos que responder en donde dice comentarios privados. Sí. Bueno. ¿Puede compartir pantalla? Estoy desde mi teléfono, pero... Mejor, Daini, y eso va para todos. Mejor si lo hacen en una computadora. Bueno. Sí se puede hacer en el teléfono, pero es más dificultoso. Yo les recomiendo en una computadora, más fácil. Porque a veces el teléfono no me da todas las especificaciones de Classroom. Entonces, hágalo en una computadora. Es que yo aquí para entrar a Classroom, primero me tengo que salir del correo institucional porque yo lo estoy trazando a través de otro correo, entonces no me va a permitir. Alguien que nos pueda compartir pantalla de su Classroom para enseñarle a algunos. Bueno, a estas alturas, y con todo respeto, pues yo creo que Classroom lo han manejado en los últimos 3 años. Hasta este año que yo empecé a manejar Classroom en esta unidad. Cuando he dado este curso he utilizado otra plataforma, pues, pero era la plataforma de WEDI, de la Facultad de Ingeniería. Pero por los problemas que se dieron en la universidad, pues ahora no pudimos utilizar WEDI, pues, pero ahí es distinto.
Sí, pues se venía. Pero Clapsum no es complicado, es de entrar a su tarea propiamente. Pero hágalo por una computadora, es más fácil. ¿Algo más? Bueno, entonces, vamos a ver, gracias licenciada por el tema, pasé igualmente, gracias, Galep, bien, igual para usted. Entonces, doy por finalizada la grabación del día de hoy y doy por finalizada la sesión correspondiente al día de hoy y nos estamos viendo dentro de 8 días con el tema del plagio o el tema de la piratería intelectual. Bendiciones y éxitos para cada uno de ustedes. Vaya Andrea, gracias. Vaya Luz, igualmente. Vaya Sandra. Éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes.